Estimados hermanos en Cristo, hoy día continuamos con el capítulo 4 de Colosenses. La lectura bíblica la encontramos en este mismo capítulo desde el versículo 1 al 6. Les voy a invitar a que abran su Biblia para que tengamos la lectura en esta mañana. La palabra del Señor dice así: Amos, haced lo que es justo y derecho con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis amo en los cielos. Perseverad en oración, velando en ella, con hacimiento de gracia, orando también juntamente por nosotros, que el Señor nos abra las puertas de la palabra, para hablar el misterio de Cristo, por el cual aún estoy preso, para que lo que manifieste como conviene hablar. Andad en sabiduría para con los extraños, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo os conviene responder a cada uno. Que el Señor bendiga su palabra. Les voy a invitar, hermanos, que inclinemos nuestros rostros para dirigirnos a nuestro Señor. Señor, te damos gracias por este nuevo día que tú nos has concedido a cada uno de nosotros. Te damos gracias, Dios, porque este día, Señor, recordamos tu resurrección. Recordamos, oh Dios, tu triunfo en la cruz y la derrota de Satanás. Señor, te agradecemos porque tú nos has dado la oportunidad de ser llamados tus hijos. Padre Celestial, te ruego, Dios, que tú perdones nuestros pecados, nuestras faltas, nuestras ofensas, oh Dios, y perdones, oh Señor, a veces nuestras desidias en las cosas espirituales. Padre Celestial, te ruego, Dios, que esta clase, oh Dios, pueda ser entendida y comprendida por mis amados hermanos, oh Dios, y que llegue, Señor, a lo más profundo de nuestros corazones y que podamos aplicarla diariamente a nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú usaste tu instrumento, el apóstol Pablo, oh Dios, para entregarnos tu palabra, oh Dios. Bendice nuestra congregación, Señor. Cuida, oh Dios, de los enfermos de nuestra iglesia, oh Dios. Te agradezco todas estas cosas por lo menos precioso de Jesús. Amén. Este es el último capítulo de la carta a los Colosenses. Este capítulo 4, el llamado del apóstol Pablo en este capítulo es a perseverar en oración. Qué importante es la oración. Muchas veces nosotros, estimados hermanos, no tenemos el don, como se dice, de la palabra, de hablarle a otros. Quizás no podemos entregar un tratado o no podemos predicar o tener otro don de la música, como muchos hermanos lo tienen, y es una alegría para mí y para todos los que somos miembros de la iglesia escuchar los hermosos himnos que ellos entonan y el acompañamiento que hace a la congregación. Pero la oración es muy importante. La oración llega a nuestro Padre Celestial y Él nos contesta bajo su voluntad. Es por esto que el apóstol Pablo dice que debemos perseverar en oración, debemos orar constantemente. Nosotros no mandamos a Dios, tenemos que esperar claramente su voluntad y aceptar lo que Él quiere para cada uno de nosotros. Sabemos que Él va a dar siempre lo mejor. Dice también esta carta a orar por nosotros, que el Señor nos abra las puertas de la palabra, el ministerio de Cristo por lo cual está preso. Ahí está hablando el apóstol de que nos abra la palabra, de que nos podamos leer su palabra, de que podamos entenderla, pero también él habla también de que él no sabe por qué está preso, pero quisiese entenderlo, pero solo Dios sabe por qué él está en esta situación. Dice que debemos andar en sabiduría, redimiendo el tiempo. Hoy, más que nunca, sabemos que los tiempos son difíciles y que el tiempo es corto, que queda poco tiempo para que el Señor aparezca en los cielos, en gloria, en las nubes, buscando a su iglesia. Además nos vuelve a decir que nos mantengamos velando y nos mantengamos despiertos. Ahí siempre me recuerda
la parábola de las 10 vírgenes. Recordamos que 5 se quedaron dormidas, se le apagaron sus lámparas y 5 estaban despiertas esperando al esposo. Ese llamado también es para la iglesia de hoy. La iglesia que hoy en día muchas veces es muy parecida a la iglesia de la Odisea, tibia, quizás más fría, pero está con dificultades. Pero, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Orar diariamente por cada uno de nuestros hermanos, para que Dios nos levante en una nueva vida espiritual, en una vida en que podamos siempre estar reforzando lo que tenemos, como es su palabra. Dice, con gracia, hablando solo lo que es de orden espiritual. No tocar otros temas que a veces son complejos. A veces más que levantar la vida espiritual, se baja la vida espiritual. Sino que dice que con gracia, hablando solo que es lo que es de orden espiritual, hablando de las cosas de Dios. A veces la familia es importante, es interesante conversar sobre algunos grandes líderes de la iglesia, de lo que dice la palabra del Señor. Debemos hablar sobre ello. La carta finalmente menciona a muchos conocidos y colaboradores de él, como es Tíquico. Ya era un hombre que se había convertido a través del mensaje de Pablo. Aristarco, acompañante de Pablo en Éfeso, que había sido tomado preso. Onésimo, esclavo escapado. La Odisea, iglesia tibia. Lucas, médico, amigo personal de Pablo. Así finalmente tenemos este pequeño resumen de lo que el apóstol Pablo habla en su capítulo 4 de la carta a los Colosenses. Pero me gustaría finalizar este comentario, breve comentario de la carta del apóstol, recordando algunas cosas, como por ejemplo dice, el apóstol da gracia por los hermanos fieles de Colosa en su primer capítulo. Por suerte, el apóstol da gracia por los hermanos fieles de Colosa, por su fe en Jesucristo. Recordemos que ellos eran hermanos fieles, tenían dificultades, porque ahí estaban los judaizantes, los cuales tenían una doctrina errónea, los cuales eran muchos falsos maestros. Pablo aquí hace notar a este mismo hombre que nombra a Epafras como un siervo de buen testimonio, que edificaba en conocimiento a los hermanos de Colosa. También se refiere a la imagen del Dios invisible en la creación y en la preexistencia de Cristo. 1.16 del capítulo 1, el versículo 16, habla de la preexistencia de Cristo, de la creación del universo, que Cristo estaba antes en la fundación del mundo. Y también, como dije, ratifica el buen testimonio de Epafras, un hombre que enseñaba a la iglesia. El apóstol nos habla que en Cristo están los tesoros de la sabiduría y corresponde a la Sagrada Escritura. Aquí encontramos lo mejor. Aquí está la palabra del Señor. Y gracias a Dios porque la tenemos y porque la podemos leer diariamente. La carta invita a no ser engañado por falsos maestros, con palabras persuasivas, trayendo doctrinas falsas. Por esta pandemia, los testigos de Jehová, yo no los he visto en la calle, no he visto a los mormones, pero creo que ellos son los que generalmente llevan esta doctrina falsa a muchas personas y son persuasivos. Entran con esta doctrina y las personas, muchas de ellas, creen. A la vez el llamado a no ser creyentes tibios, como la iglesia de la Odisea. La carta menciona las tradiciones humanas. Acuérdense que ahí hablaban como las fiestas religiosas, como Luna Nueva, que era el primer día del mes,
otras, por ejemplo, la fiesta de los tabernáculos. Todo eso ya terminó. Todos los maestros, falsos maestros, los judaizantes, invitaban a cumplir con esas fiestas religiosas. Pero sin embargo, en el nuevo pacto, Cristo derrota a Satanás y a sus huestes en la cruz. Finalmente, la carta nos dice que debemos preocuparnos de las cosas de arriba, las cosas espirituales, que son eternas, y que a la vez abandonemos las costumbres del viejo hombre, como son la fornicación, la avaricia, torpes palabras, idolatría y otras que no nos acerquemos a ser creyentes, y que no nos acerquemos a estas cosas que no corresponden, y sean creyentes creados a la imagen de Dios. Hombres perdonadores, humildes, mansos, tolerantes. Esta carta del apóstol Pablo nos hace ver muchas cosas prácticas en relación al pecado, en relación a la fidelidad que debemos tener nosotros como hijos de Dios. También recuerde que la carta comienza, dice el versículo 4, comienza diciendo: vamos a hacer todo lo que es justo y derecho con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis amo en el cielo. O sea, ellos deben saber que Dios está mirando sus actuaciones. Todas las actuaciones que el hombre hace en la tierra es observada por Dios. Para Él no hay nada oculto. Para él nada se escapa de sus manos. Él puede ver todo. Él puede ver todo lo que hacemos. No podemos escondernos en ningún lugar, porque todo lo que hacemos Él lo está viendo. Finalmente, la carta nos llama a ser obedientes en todo, como padres, hijos, esposos y esposas. Él nos llama a ser hombres y mujeres y jóvenes y niños obedientes. ¿Obedientes a qué? A llevar una vida cristiana de acuerdo a un hijo de Dios, a su imagen. Es importante que las familias en general demos un buen testimonio. Hay muchas dificultades en los hogares, hay muchas dificultades, pero debemos recordar que con la ayuda de nuestro Dios podremos salir adelante. Estimados hermanos, esta carta para mí ha sido de gran gozo haberla estudiado, quizás no muy profundamente, pero he tomado las cosas que realmente son importantes. Todo es importante, pero las cosas que yo he tomado para mí han sido muy importantes, como mantener una vida santificada. El ejemplo del apóstol Pablo en la cárcel, sufriendo, quizás siendo maltratado, pero sin embargo, él de ahí escribió esta carta y 3 más. Y llegó a nosotros con su palabra para edificar nuestras vidas, tal como lo hacía Epafras con la iglesia de la Odisea, con la iglesia de Colosa. Así también llega hoy esta palabra a nosotros. Estimados hermanos, estamos viviendo momentos difíciles y quizás vendrán momentos peores, pero tomémonos de la mano de nuestro Dios, tomémonos de Él, no miremos hacia atrás, sigamos el surco que nos lleva o el camino que nos lleva a estar seguros con Cristo. Dios tenga una bendición para cada uno de ustedes, mis estimados y queridos hermanos en Cristo. Les voy a invitar que, para terminar este pequeño comentario de esta clase, inclinemos nuevamente nuestros rostros y pidamos todos juntos que Dios nos ayude a soportar las dificultades de la vida, que Dios nos ayude a soportar las enfermedades físicas, pero más que nada que Dios nos ayude a estar bien espiritualmente y a estar con nuestras lámparas con aceite esperando a Jesucristo. Oremos, estimados hermanos. Amado Dios, te doy gracias, Señor, porque tú eres nuestro Padre, porque tú creaste el cielo y la tierra, porque tú venciste a Satanás en la cruz, porque tú, oh Dios, nos creaste esa imagen tuya.
Nos creaste puros, nos creaste santos, oh Dios. Pero hemos caído, oh Dios. Caímos en pecado, oh Dios. Pero tú nuevamente nos levantaste, oh Señor. Te ruego, Dios, de que, así como el apóstol Pablo habla del viejo hombre en esta carta, oh Dios, nosotros también podamos dejarlo para siempre, oh Dios. Y podamos, oh Dios, crecer en una vida mejor para ti, mejorar nuestra vida espiritual. Señor, si hay algunos hermanos que están decaídos, oh Dios, que están mal, Señor, por no estar reunidos, Señor, acude a ellos y bendícelos, Señor, y ayúdales, Padre Santo, que puedan levantarse. Padre Celestial, te ruego así por los hermanos, Señor, que están delicados de salud. Nuestra hermana Marcela Matus, el pastor misionero norteamericano en Arica, la hermana Jovita, la hermana Falcón, y otros que en este momento no recuerdo, Señor, pero te pido por ellos. Te pido también, oh Dios, por los hermanos más ancianos, Señor, tú sé con ellos. Por la hermana María Valle, Señor. Por el hermano Monje, Señor. Y por muchos más, oh Dios, que están delicados de salud, oh Dios. Tú sé con cada uno de ellos. Oh Dios, te pido, Dios, que tú me ayudes, Señor, a ser siempre fiel a ti, oh Dios. Te doy gracias, oh Dios, porque tú has perdonado mis pecados y porque tú siempre estás conmigo. Bendice a mi familia, Señor. Bendice a mis hijos. Bendice a los hijos de nuestros hermanos en la iglesia. Te doy gracias porque tú eres nuestro Padre Celestial. Te lo agradezco todo por los méritos preciosos de tu Hijo Jesús. Amén y amén.